Bien, ya no las tomaron hartas. Muy bien, vamos a escuchar la palabra. El pastor Huber va a estar compartiendo. Estoy todo emotivo hoy. ¿Cómo les parece que cuando yo andaba sin el Señor, este hombre que nos va a predicar el Evangelio, Dios le regaló una casa en las Mercedes de Cuba? Y para pasar por las Mercedes hay un barriecito que se llama el 5 de octubre. Y como dicen los chinos, ahí parchaba yo. ¿Y cómo les parece que ahí estaba yo en medio de mi rumba? Y pasaba el pastor por las noches y paraba a predicarme el Evangelio, estando yo muy enrumbado. Y yo siempre lo recuerdo. Y luego me dio el privilegio Dios, él es pastor de la Misión Panamericana en Belén de Umbría. Y allá fui enviado yo a predicar el Evangelio a la cárcel, donde estaba el doctor Mauricio, de director. Nos íbamos con el hermano Jaime Llano los martes, íbamos a la cárcel martes y miércoles, y nos íbamos a evangelizar a las veredas. Teníamos un grupo en un billar, ¿usted viera eso? Y Dios me daba el privilegio de levantarme con el pastor e ir a orar por la calle de las Areneras. Y una vez escuchándolo orar, él decía: Señor, yo lo imito muy bien, pero me da pena aquí delante de ustedes. Llévame donde el que sufre, donde el que llora, donde el quebrantado. Oraba el pastor. Y esas cosas que a uno le parecen especiales. Y un día yo le dije al Señor, y ese día Dios me llevó donde la que es mi esposa. Y ese día yo andaba a las carreras, raro. Y yo le había orado al Señor ese día: llévame donde el que sufre, donde el que llora, donde el quebrantado. Y mi esposa estaba llorando ese día, no era mi esposa. Cuando yo iba a prender esa moto, a darle el cranazo a esa moto, el Señor me dijo: mentiroso, ¿usted para qué me ora si no me va a obedecer? Y me bajé humildemente y fui y le prediqué, oré por Adriana y le presenté a Jesucristo el Evangelio. No sabía yo que ese era el pescadito que me iba a tocar a mí. Y quiero decir esto porque hay una honra que viene de Dios por lo que una persona es. Y yo reconozco en el pastor Huber un hombre que ama a Dios, que ama las almas, un hombre que ha servido a los presos, que todavía va a la cárcel a predicar. Y es un gusto que hoy nos predique la palabra. Vamos a orar por él y vamos a orar por nuestra preciosa nación, que mañana va a hacer uso de la democracia para que el corazón suyo sea inclinado. Me da temor cuando veo hijos de Dios que tienen parámetros no bíblicos a la hora de votar. Yo le pido a usted que, así como ora para todas las cosas, me imagino yo, ore para votar. Porque dice la Biblia que si reconocemos a Dios en todos nuestros caminos, Él enderezará nuestras veredas. Pastor, bienvenido, venga, yo oro por usted. Padre, dice el apóstol Pablo: al que honra, honra, y al que respeto, respeto. Tengo honra, valor por lo que el pastor Huber es, la pastora Rubiela, por lo que ellos significan para ti. Porque un día, Señor, este hombre me vio con valor y yo lo recuerdo, Señor. Haz memoria de este hombre, mi Señor. Úsalo hoy, que tu palabra en él, Señor, sea verdad, y que hoy nuestro corazón, Señor, sea una tierra fértil. Hoy oramos por nuestra nación, hoy oramos para que tú, que conoces y sabes, Señor, que confunda las obras al enemigo, Señor, y tú que sabes inclinar los corazones, guíes a esta nación. Tú, Señor, que sabes hacer más de lo que pedimos y entendemos. Te pido en el nombre de Jesús, Señor, por tus hijos, para que te reconozcamos en todos nuestros caminos, para que haya de parte tuya convicción del Espíritu Santo. Pido perdón por todos los que se levantan a contender, pido perdón por todo el que se levanta a ofender, a dañar y no a construir y aportar. Y pido ayuda para que seamos espirituales. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén.
Bueno, y a su nombre. Y a su nombre. Bueno, si usted no ha de pronto comido, yo tampoco. Y si usted puede darle la gloria al Señor, désela con todo su corazón. Porque cuando se vive al Señor, debe de ocurrir como una correspondencia de lo que Él hizo por nosotros. Y si entendemos que el Señor dio su vida totalmente por nosotros, obviamente también Él está demandando una vida completa de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Póngale cuidado a esto, que si yo veo aménes muy cortos, lo voy a repetir de nuevo. Amén. Amén. Me alegro mucho ver a algunos que hace días no les veía. Podría mencionarles, pero bueno, vamos a ir a la palabra porque el tiempo es corto. Y quiero hablarles de dos textos. Uno está en Levítico capítulo 6, versículo 12. Quizás de pronto no lo vayan a ver en la pantalla. Yo soy de los pastores tradicionales, donde en mi congregación y donde me invitan a compartir la palabra, soy más bien escaso de que muestren textos por las pantallas, porque ha generado eso que los cristianos de esta época, de este tiempo, sean muy relajados para cargar la Biblia, porque desde su casa están ya con la idea que les van a presentar los textos. Levíticos capítulo 6, versículo 12 y versículo 13. Si usted puede estar de pie para reverencia en la palabra, le agradezco, hermano, que se ponga de pie. Y vamos a leer dos textos. Uno está en Levíticos capítulo 6, versículo 12 al 13. Puede sacar su Biblia y allí leer conmigo. Y luego vamos a leer en Primera de Reyes capítulo 18, versículo 30. Le agradezco. Muchas gracias, hermana. Dios la bendiga. Gloria al Señor. Muy bien. Vamos entonces a ir a la palabra. Levíticos capítulo 6, versículo 12 y 13. Si usted puede leer conmigo, dice: y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él la leña cada mañana y acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de paz. El fuego, digan todos conmigo, el fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. De nuevo, otra vez lean conmigo el versículo 13. Y el fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. Y Primera de Reyes capítulo 18, primer libro de Reyes capítulo 18, versículo 30. Dice allí la palabra del Señor. Primera de Reyes capítulo 18, versículo 30. Si lo tienen pueden decir amén y podemos leerlo. Digan todos conmigo. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó y arregló el altar de Jehová que estaba. Vamos a volver a leer. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Damos gracias, Señor, por tu palabra. No solo de pan vivimos, sino de toda palabra que sale de tu boca, en Cristo Jesús. Amén y amén. Tomen asiento, mis amados. Hoy quiero darles un tema de que ha tocado mucho mi corazón. En estos días lo estuve compartiendo allí en nuestra congregación. Y bueno, uno tiene que ser muy sensible a la voz del Señor, amada iglesia, porque estamos en unos tiempos donde el cristianismo, en lo que tiene que ver con el caminar con el Señor, uno que va a muchos lugares, o que el Señor me permite ir a muchos lugares, y aún por experiencias de personas que uno está en consejería, en pastores que uno está también allí compartiendo, se ve la gran necesidad. Digan todos conmigo, de acuerdo al altar. Dígalo fuerte: de acuerdo al altar, así se vive. Así es la vida. Y quiero comentarles acerca de lo que está ocurriendo en el texto de Levíticos capítulo 6, donde Dios está diciendo de que hay un altar y ese altar tiene que estar encendido continuamente. Y así como introducción rápido, quiero decirles ¿por qué el altar tenía que estar encendido continuamente? Porque Dios está dando una orden, no una sugerencia, como pidiendo el favor: mire, manténgase avivado, manténgase avivada, manténgase en el fuego
de mi espíritu, manténgase en mi presencia, porque en sí el fuego, Dios se representa como fuego. Y vamos a mirar como introducción que el fuego en el altar debía estar continuamente y nunca apagarse, debido a qué. Y ese fuego lo originaba directamente Dios mismo. Usted va a mirar a la luz de la palabra que cuando el sacerdote venía y traía el sacrificio y todo lo que el sacerdote hacía, ellos no tenían que ponerse nada. Bueno, ya en donde vamos un fósforo, en donde hay una candela, en donde hay algo para que el altar arda. No, señores, el sacerdote, usted en el libro de Levíticos, usted ve que ellos solamente hacían de acuerdo a lo que Dios les decía y ponían todo de acuerdo a lo que Dios decía, y resulta que desde el cielo caía fuego y encendía el holocausto o los sacrificios. Nadie tenía que ponerse a decir, bueno, ¿y en dónde hay por ahí una candelita o algo? Porque ya está todo listo, preparado, y entonces vamos a que entonces esto se arda. No, señores, el fuego, diga conmigo, el fuego venía de Dios. Y el sacerdote tenía el deber de mantener esa llama encendida. ¿Vamos bien ahí? Y cuando vemos a la luz de la palabra, Dios es el autor de ese fuego, pero requería el esfuerzo constante del sacerdote, que debía añadir leña y mantener ese fuego encendido. Y ese fuego simboliza la presencia de Dios constante en el creyente. ¿Cuántos dicen amén? Y que a la luz de la palabra del Señor, el creyente, el Hijo de Dios, la iglesia del Señor, es ese fuego donde la presencia de Dios está y donde no debe de apagarse. Y que lamentablemente en esos tiempos, entre lo que Dios está mostrando a muchas iglesias y a muchos cristianos hoy en día, es que requieren que el altar, el lugar de encuentro, porque la palabra altar quiere decir lugar de encuentro entre Dios y su creación. Y hay un pensamiento que dice que para estar bien hay que arreglar aquello que está mal. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo en ese pensamiento? No se puede estar bien sin arreglar lo que está mal. Y hay también otro pensamiento que dice que para comenzar algo nuevo hay que dejar o soltar, o dejar ir o soltar lo viejo. Y si quieres una vida nueva, si quieres tener una vida que experimente la vida de Dios, el fuego de Dios, la presencia de Dios en su vida, pues ¿cómo le parece, amada iglesia, que tienes que soltar la vida que tienes? Y ahí es donde empezamos a mirar por qué el altar comienza Dios a dar unas instrucciones, no allí una sugerencia, sino una orden de que el altar debía estar encendido. Una relación constante con Dios, una vida de oración, obediencia a Dios, hace que ese fuego o la presencia de Dios en el creyente, que hoy es en día el altar del Señor, en el tiempo del Antiguo Testamento eran en lugares altos, y a la misma vez el Señor establecía el tabernáculo y donde estaban el altar allí del incienso y del sacrificio. Pero hoy el altar, dígalo fuertemente, levante su mano conmigo y diga: hoy el altar, el lugar de encuentro con Dios, diga conmigo, es mi corazón. ¿Cuántos dicen amén? Dios ha determinado encontrarse con usted y conmigo, con nosotros, allí en lo más profundo de nuestro corazón. Y cuando vemos en Hechos capítulo, no lo vamos a leer, sino lo voy a ir diciendo, Hechos capítulo 2, versículo 1 al 4, cuando vino el Espíritu de Dios, se manifestó dándoles lenguas, dice que repartidas como fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y es algo tan maravilloso, tan especial, que cuando la palabra de Dios viene y nos relata estos textos tan claros, que cuando vino el Espíritu Santo ellos hablaron en otras lenguas, y dice que eran lenguas como repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, dando a entender que cuando la iglesia, el pueblo de Dios, usted y yo hablamos, tiene que allí verse el fuego de la presencia de Dios en lo que usted hace, no solamente cuando va a predicar, sino en su casa y por donde vayamos. ¿Cuántos dicen amén? La guianza, la llenura del Espíritu Santo vino sobre los discípulos en ese entonces, y el vivir la palabra de Dios también nos mantiene en ese fuego. Vemos que en Hechos capítulo 2 del 1 al 4 vienen lenguas repartidas como de fuego, y ellos hablaban en otras lenguas. En Levítico 6 del 12 al 13 está diciendo que el altar debe estar siempre encendido y la llama no se apagará. Vamos bien ahí. Y que Dios es un Dios que se representa como fuego, y que en cuanto a lo que tiene que ver con la obra de Dios en nuestras vidas, no solamente cuando vino el Espíritu Santo fueron manifestados en lenguas
en fuego, sino que cuando la palabra de Dios dice que el Señor resucitó y que se encontró con dos discípulos que iban camino a Emaús. Eso está en Lucas capítulo 24 versículo 34, donde en medio de que el Señor iba hablando con ellos, y llegó un momento donde se sentaron, y cuando el Señor partió el pan, ellos le reconocieron que era el Señor, y cuando le reconocieron que era el Señor desapareció de ellos. Y en ese momento ellos dijeron: pero venga, ¿no ardía nuestro corazón cuando Él nos hablaba por el camino y nos decía de las Escrituras? Porque cuando Dios viene a nuestra vida, Él viene como fuego, y que ese fuego en nuestro altar, en nuestro encuentro con Él, en nuestro corazón, no se puede apagar. Y sabe que nos ha dado su Espíritu Santo. Él ha dicho: no los dejaré solos, vendré a vosotros. Dice: el Consolador estará con vosotros y en vosotros. Y nos ha dejado su palabra. ¿Cuántos dicen amén? Para que al leer la palabra mantengamos encendidos, y a través de la palabra de Dios, con su Santo Espíritu, podemos quitar las cenizas, que el fuego allí permanezca y que las cenizas sean quitadas para que ese fuego no se apague. Y es bueno hoy reflexionar este punto: ¿qué cenizas hay que sacar que están impidiendo que el fuego de Dios, el encuentro, la presencia, el altar de Dios en su vida se vaya apagando? Yo encuentro muchos hoy en día que se han apagado, iglesias se han apagado, iglesias se han acabado. Pastor Andrés, he ido a lugares donde me he encontrado con pastores en reuniones y dice: pastor, ¿usted se acuerda de tal iglesia que usted estuvo predicando? Y sí, porque ¿qué pasó? Mira que esa iglesia se acabó. ¿Sabes de qué pastor de tal otro donde tú has estado? Mire, 35 años llevo predicando la palabra. Yo, ¿qué pasó con el pastor? Yo, no, ese pastor se apartó, ese pastor se le acabó el matrimonio, ese pastor se desviaron los hijos, esa iglesia se dividió, ese ministerio, ese hogar, esta situación, esto, aquello, y una cantidad de sin número de testimonios, pero no buenos, donde aún hasta pastores renombrados internacionales han terminado con el hogar. Iglesias completas se han dividido, y uno dice: bueno, ¿qué ha pasado? ¿Qué está pasando en este tiempo? Donde el lugar de encuentro, el altar, donde está la presencia de Dios, donde hay fuego, ese fuego que quema y consume todo lo malo, pero ese fuego de Dios, levante su mano y diga conmigo: cuando está mi presencia, cuando está la presencia de Dios en mi vida, lo que hace es purificarme, santificarme, levantarme, darme poder para vencer los enemigos, dame el poder para vencer el pecado, dame el poder para hacer a un lado las cenizas de peros, de excusas, de tantas cosas que hoy en día el cristiano lamentablemente lo detienen, y que cualquier cosa les mueve el piso, y que cualquier cosa hace que esté en rivalidad con su hermano, con su hermana, en su familia, aún dentro de los mismos celos ministeriales o iglesias. Falta de la presencia de Dios en el altar, falta del fuego de Dios en el altar. Y es bueno hoy reflexionar qué cenizas hay que sacar que impiden que el fuego no permanezca. En Éxodo 24, 15 al 17 dice que la gloria de Dios, cuando fue manifestada allí, dice que como fuego abrasador consumía todo. Y en Éxodo capítulo 40 del 34 al 38 dice que había una nube que guiaba al pueblo en el desierto, y en la mañana era una sombra, una nube que le daba sombra al pueblo. Pero ¿cómo les parece a los buenos lectores, si saben lo que estoy diciendo? En Éxodo capítulo 40 del 34 al 38 dice que esa misma nube que les daba sombra en el día, en la noche se volvía fuego y calentaba al pueblo en medio de las heladas del desierto, y podían dormir calorosos. Y sabemos nosotros que la presencia de Dios era esa nube que guiaba el día, en el día, dándole frescura a su pueblo en medio de un desierto. Pero también el Señor sabía que en el desierto habían culebras y habían animales que en medio del sueño de su pueblo venían a perturbarle, a hacerle daño. Entonces su presencia venía y se volvía fuego y les daba el calor y ahuyentaba serpientes. Cuánto un aplauso al Señor, porque cuando está la presencia del Señor, su fuego, aleluya, nos cuida a su nombre, a su nombre. Y en Levíticos capítulo 9 versículo 22 al 24 nos dice que después de que Aarón dice que hizo todo el respecto, todo
al respecto del sacrificio, la gloria de Dios se manifestó con fuego. Es más, leamos ese texto para que lo tengamos muy presente. Levíticos capítulo 9, versículo 22, para que vayamos avanzando. Levíticos capítulo 9, versículo 22. Alabado sea el nombre del Señor. Mira lo que dice la palabra del Señor. Capítulo 22 dice: después alzó Aarón sus manos hacia el pueblo y lo bendijo. Y después de hacer la expiación del holocausto, el holocausto y el sacrificio de paz, descendió. Y entraron Moisés y Aarón en el altar, en el tabernáculo, de reunión, y salieron y bendijeron al pueblo. Y la gloria de Jehová se apareció a todo el pueblo. ¿Y salió qué? ¿Qué dice allí? ¿Qué salió? ¿De dónde? ¿De dónde? Delante de Jehová, y consumió el holocausto con las grosuras sobre el altar. Y viéndolo todo el pueblo, alabaron y se postraron sobre sus rostros. Wow. A su nombre, a su nombre. Wow. Y en Levíticos capítulo 10, versículo 1, ese no lo vamos a leer, versículo 1 y versículo 2. ¿Cómo les parece que en el altar de Dios solo debía estar un fuego? Levante su mano conmigo y diga: en el altar de Dios solo debía haber un fuego. Y era el fuego que Dios mismo originaba. Y no se podía tener otro fuego. ¿Por qué no le dice al que está a su lado: no se podía tener otro fuego? Y la Biblia dice en Levíticos capítulo 10, versículo 1 y 2, que los dos hijos de Aarón, Nadab y Abiú, se atrevieron a venir a traer un fuego, dice, extraño. Lo que hoy en día está pasando en muchos, que en vez de llenarse del fuego de la presencia de Dios, del Espíritu Santo, de la palabra que genera el fuego de Dios en sus vidas, se están llenando de otros fuegos, de los cuales dice la palabra de Dios en Levíticos capítulo 10, versículo 1 y 2, donde dice que estos sacerdotes se entraron allí, Nadab y Abiú, a ofrecer fuego extraño. Y dice que de Dios cayó fuego, el fuego que viene de él. Dice: ese fuego no es el que yo quiero en mi altar. Y dice que en ese fuego los consumió, se quemaron y murieron. Y fue tan impresionante el celo de Dios por su altar, por su lugar de encuentro con el pueblo, con el sacerdote, que hoy es en día su corazón y mi corazón, que Dios le dice a Aarón a través de Moisés: ¿por qué no le dice al que está a su lado para que nunca se le olvide? Ni lo llore, ni lo llore. Y eran los mismos hijos del sacerdote. ¿Y por qué Dios está hablando de esa manera, iglesia amada? Porque lo que es su presencia, levante su mano ya conmigo y diga: lo que es su presencia no la sustituye nada ni nadie. ¿Cuánto le dan un aplauso fuerte al Señor? Aleluya. No tenemos que ir a buscar cualquier juego por ahí, iglesia. No tenemos que ir buscando por ahí un avivamiento. Estoy buscando un avivamiento, estoy comprando un avivamiento, a ver qué se sabe aquí. No. Hay que ir a la presencia del Señor, que es el fuego que llegó a nuestra vida en el día que llegó Él a nuestro corazón, esa llama a través de su palabra, y decirle: Señor, todo lo que es tuyo, purifícalo. Todo lo que es tuyo, Señor, límpialo. Señor, levántame con ese fuego. Señor, defiéndeme con ese fuego. Todo lo que no es tuyo, quémalo. Y no tenemos que buscar por ahí fuegos, ni inventarnos fuegos para mantener la iglesia o un ministerio avivado, o un hogar avivado, o al diablo en la raya. Porque la presencia de Dios nos basta y nos sobra. ¿Cuánto un aplauso fuerte al Señor? Aleluya. Y qué peligroso tener en el altar un lugar de encuentro con Dios, otro fuego que no es el de Dios, que no es de Dios. Y Dios es fuego que purifica, fuego de bendición, pero también es fuego de juicio para castigar el pecado y el mal. En Éxodo capítulo 3, versículo del 2 al 3, dice que la zarza que vio Moisés, dice que ardía y no se consumía. Allí eso atrajo a Moisés y Dios allí se manifestó a él. En Deuteronomio capítulo 4, versículo 12 dice que Dios habló al pueblo entre las llamas, de tal manera que el monte Sinaí humeaba por 7 días. Y el pueblo tuvo que decirle a Moisés: dígale a Dios que no nos hable, hable usted con él y luego nos trae el recado. ¿Por qué?
Porque el pueblo, cuando se acercaba a Dios, temía por no estar de acuerdo a lo que Dios había dicho. Y ellos veían que si se acercaban al fuego, a la presencia del Señor, se quemaban. Pero yo les quiero decir algo muy especial. Vino el Señor Jesucristo y murió en una cruz, derramó su sangre para perdonar nuestros pecados y podernos acercar al Padre y traernos tanta intimidad con el Padre, que el Padre vino a través de su Espíritu Santo y el Señor Jesucristo a morar en su corazón y en mi corazón, para hacer un altar, aleluya, donde su presencia, su fuego, su poder y su gloria se manifieste y podamos hablar con Él y permitir que Él obre. ¿Cuántos dicen amén? Sin temor, sin alguna angustia. Un aplauso fuerte al Señor, con toda libertad, aleluya, sin temor. Y venir diciéndole al Señor: Señor, en el tiempo antiguo el pueblo decía no, que Dios no hable por su condición de pecado, pero ahora vino el Señor Jesucristo y hace que el velo se rompa y podamos entrar a la presencia del Señor, y que usted y yo podamos encontrarnos con Él y podamos entrar a su presencia y venir ante Él, quizás de pronto con no muchas palabras. Yo a veces paso todo un día, mi hermano es testigo que ahorita está conmigo, y paso, a veces él pasa y me dice: venga, y usted está ayunando solo. Y yo no, me ha dicho. Y yo le digo: ¿y a cuántos pues tengo que necesitar para ayunar? Porque hay personas que no vienen al ayuno que porque no viene fulano y sutano. Bueno, ¿a cuántos necesita usted para ayunar? ¿A cuántos necesita usted para entrar en vigilia? ¿A cuántos? No es su altar en su corazón, no es su lugar de encuentro con Dios en su vida. Por eso es que hay muchos que no arden en la presencia del Señor. El altar en su corazón no arde. No arde por predicarle a un vecino, no arde por predicarle a su familia, por dar testimonio donde vaya, no arde por la necesidad en las cárceles y en tantos lugares donde hay tanta necesidad. No arde. Y es bueno hoy poder examinarnos. Y por eso a Elías se le llamó el profeta del fuego, donde Baal y el mismo pueblo le hicieron un altar a Baal. Y Elías desafió a los profetas de Baal y al mismo pueblo diciéndoles: el Dios que responda con fuego, ese será el verdadero Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y cuando usted lee todo capítulo 18, de donde dice ahí en el versículo 30 que los de Baal, aunque se laceraban y estuvieron desde por la mañana hasta el mediodía pidiéndole a Baal que enviara fuego, y hacían ruletas o hacían como secuencias, y se cansaban unos profetas y arranquen ustedes y otra vez, y Baal tire fuego. Tire fuego. Diga conmigo: ¿qué va a tirar fuego? Diga conmigo: ¿a quién va a tirar fuego? Si no es el Dios verdadero. No le pida fuego a nadie sino al Dios verdadero. Y por eso Baal no respondió por fuego, porque no es el Dios verdadero. Y cuando viene Elías, ¿cómo estaba el altar en ese entonces? ¿Cómo estaba el altar? Estaba arruinado. ¿Y por qué estaba arruinado? Sencillo: porque el pueblo dejó de encontrarse con Dios. Y cuando usted deja de encontrarse con Dios, porque altar es lugar de encuentro con Dios, lentamente se le va arruinando su encuentro con Dios, su altar. Lentamente se va apagando. Esto de que yo me apago de la noche a la mañana, olvídese. Eso que alguien cae en adulterio de la noche a la mañana, olvídese. Eso que alguien se termina un hogar de la noche a la mañana, o se acaba un ministerio, una iglesia, o algo que pase dentro del pueblo de Dios de la noche a la mañana, olvídese. Comienza a descuidar su altar, comienza a descuidar su lugar de encuentro con Dios. Y eso le pasó al pueblo de Israel. Y por eso descuidaron tanto el altar que lo arruinaron. Se desviaron a adorar, a invocar a otros dioses, y eso generó que hubiera una sequía, no por 8 días, no por 15 días,
no por un mes, no por 6 meses, no por un año, no por año y medio, no por 2 años, no por 2 años y medio. ¿Cuántos tuvo de sequía el pueblo? ¿Cuántos los buenos lectores? ¿Cuántos? 3 años y medio. Y quiero decirle algo, cuando el pueblo, y los que estén anotando, anoten esto, descuidan el altar, el lugar de encuentro con Dios, viene sequía. Y tener el altar de Dios arruinado sí que trae sequía en la oración, sí que trae sequía en leer la palabra de Dios, sí que trae sequía en la adoración y en la alabanza. Ya no es lo mismo levantar las manos, ya no es lo mismo danzar, alabar al Señor, ya no es lo mismo congregarse. Hay sequía para congregarse, hay sequía para hacer intercesión, hay sequía para obedecer lo que Dios dice, a veces hasta en cosas sencillas. ¿Por qué no le dice que está a su lado? Qué silencio tan espectacular. Y ahí es donde Dios ha hablado a mi corazón para hablarles a ustedes. Hay que arreglar el altar. ¿Cuántos dicen amén? Hay que arreglar el altar. Y hoy más que nunca hay que tener ese altar encendido, amada iglesia, donde usted se encuentre con Dios, donde el fuego de la presencia de Dios esté en su vida y que trascienda a su casa y por donde usted vaya. El altar donde está el fuego de Dios es un altar de vida, es un altar de poder, es un altar de santidad, es un altar de obediencia, es un altar de revelación, es un altar de visiones en Dios, es un altar donde usted escucha la voz de Dios y Dios le va guiando. En estos días, mi hermano es testigo, estuve la semana pasada en un evento en una iglesia en Buenaventura. Allí también estaba mi hermano José Ginel. Estoy compartiendo allí en una iglesia que me invitaron. ¿Y cómo le parece que el pastor me había dicho: pastor, véngase tempranito porque parece que van a cerrar la vía? Les voy a contar este testimonio porque para la gloria del Señor es importante también contar testimonio de lo que es uno ser sensible a la voz de Dios. Y salí a las 2, me levanté a las 2:30 de la mañana, oré media hora ahí en la cama de rodillas. Salí a las 3:30 de la mañana de Belén para Buenaventura. Y cuando yo llegué, estaba a 2 cuadras de donde habían cerrado allí habían hecho ya el cierre los mineros. Y entonces yo no soy de los que le digo al Señor: Señor, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué? No, señores, yo entendía que si era la voluntad del Señor, yo hubiera pasado y hubieran cerrado. ¿Cuántos creen que eso hubiera ocurrido? Porque cuando uno anda en la voluntad de Dios y oyendo la voz del Señor, yo le había dicho al Señor de 2:30 de la mañana a 3, yo estuve ahí al lado de la cama orando en mi cama. Mi esposa ahí dormía. Yo: Señor, guíame, ¿qué hay que hacer hoy? ¿A dónde quieres que yo vaya? Señor, yo voy para Buenaventura, pero lo que tú quieras, Señor, hágale. Y yo me encomendé al Señor. Y cuando llegué allá me dijeron: hace poquito cerraron. Entonces le dije yo al Señor: Señor, ¿ahora qué hay que hacer aquí? Iban llegando camioneros, ahí mismo les hablaba la palabra. A mediodía llegó una señora vendiendo almuerzos. Almuerzos, una morenita, almuerzos. Y le dije yo: mami, ¿cómo los almuerzos? Y yo: a 10,000 pesitos. Y yo: le compro uno. ¿Y tiene con qué tomar algo? No tengo. Yo: tranquila, mami, pero yo le colaboro con un almuerzo. Y ahí le hablé la palabra. ¿Y sabe algo? Cuando ella se fue y yo estaba tomándome el almuerzo seco, y yo que no puedo tomar seco, comer seco, decía: gloria al Señor, Padre, gracias. Y el Señor me decía: cuando pase de nuevo le va a dar una propina por el almuerzo porque está rico, ¿cierto? Y yo: sí, está rico, Señor. Aunque no me dio un juguito o algo para pasarlo, pero gloria a Dios. Y cuando ella venía, yo instantáneamente le dije yo: venga, mami, venga. Y le dije: venga, qué almuerzo tan rico. Yo por eso que usted me acaba de vender este almuerzo tan rico, Dios ha inquietado mi corazón darle una propina. Y ella me dijo: me da una propina. Ay, mi Aricé. Me dijo así. Yo le dije: usted es muy especial para Dios, usted es muy linda, usted es una persona muy especial.
Dios tiene propósitos. Oiga, se empezó a llorar esa señora. Esa señora empezó a llorar. Mi ay, nadie me había hablado tan bonito. Me decía. Y el Señor comenzó a hablarle a través de mi vida, de tal manera que ella cogió la propina, unas moneditas. Yo no le di mucho. Quizás, hermano, no tenía ahí de pronto mucho para darle, pero cogí unas monedas en una bolsita, como 2,000 pesos, y se los di. Y al rato un señor que estaba ahí también, comencé a hablarle la palabra. Y este señor me decía: oiga, ¿cómo que usted, Dios me lo pone en el camino? Y empezó a decirme, yo necesitaba esa palabra suya. Y en un momento dado, él y otros que estaban allá me dijeron: pasen los carros pequeños. Iban siendo las 5:30 de la tarde, desde las 8 de la mañana. Pasen para que al otro lado pasen, que están dando paso para carros pequeños. Y él cogió en un carro muy lujoso, muy bonito. Estoy hablando con él, estaba compartiéndole más de la palabra. Se va adelante y yo me voy en el carrito mío super ratón, atrasito, bien lindo, y dando la vuelta aquí hacia el río en despedregazo, o sea, estaba sin pavimentar. A él se le atasca el carro en una bajada que va directo hacia el río. Y yo lo veo atascado, y yo me bajo del carro mío aquí en el plancito y me voy a ayudarle. ¿Y cómo les parece que es al bajarse del carro y al subir? Pues claro, el carro subió y se desatascó y empezó a ir hacia abajo, hacia el río. Y yo era diciendo: cójale la dirección, Padre, glorifícate. Coger el carro, porque se iba hacia el río. ¿Y sabe algo? Dios comenzó a guiar ese carro que iba hacia abajo, y yo cogiéndolo de aquí. Es que uno tan ingenio, es que coger un carro es que aquí para que no se vaya. Él antes me lisaba un carro de esos grandes de gama, y él bregando es que a cogerlo también y apretarlo. Ese carro solamente lo que vimos fue que Dios lo corrió y lo mandó hacia este lado acá. Y cuando terminó, él me decía: usted es el ángel que Dios me mandó. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Y vimos la gloria de Dios en ese lugar. Y mire, les cuento, cuando llegamos ahí vimos la gloria de Dios, la obra de Dios. Ese hombre quedó tocado. Y llegamos a la parte donde estaban ahí todos esos morenitos y toda esa gente allá deteniendo los carros, cuando me encuentro con la señora de los almuerzos. ¿Y cómo le parece que ella era como la mamá líder de toda esa gente? Y cuando me ve, le dice a todos: él fue. Y entonces todos le decían: ¿qué? Él fue el que me dio la propina, él fue el que me dijo las palabras bonitas, él fue el que me habló de Dios, venga. Y entonces, pase, me decía, pase, que le abran para que él pase. Y yo, qué impresionante. Y entonces yo fui y le di un abrazo. Le dije yo, antes ella me decía: ¿usted por qué no me dijo antes que usted, para que hubiera pasado? Yo le dije: pero es que yo no sabía que usted era la mamá de toda esta gente. Y allí quedó un contacto. En estos días voy a volver allá, porque a través de ella se abrió la casa de ella, y todos esos mineros me están esperando, porque vamos a hacer allí un evento donde yo voy a predicar la palabra y el nombre del Señor es glorificado. Yo pasé porque esa mujer abrió, le dijo a todos esos negritos, dijo: ahora que él pase, él es el que me dio y él es el que me abrazó. Y ¿sabe qué? Cuando fui como a los 10 minutos al otro paro que estaban haciendo más abajo, yo veía varios carros también detenidos. Pero cuando yo llegué a esa parte de detención, había un morenito a lo lejos, por ahí unas 3 cuadras, que él me hacía así. Entonces yo viendo ahí, yo, pero me está llamando a mí, ¿a quién más? Y yo seguí y fui el primero en pasar. Iban siendo por ahí las 6:30 larguito. El evento en Buenaventura comenzaba a las 7. Llegué a las 7:20. Estaban todos los hermanos, la iglesia esperando. Yo que entro, y mismo el pastor dijo: gloria al Señor. Pastor, estamos orando porque mire el evento, pase y predique. Cante un aplauso fuerte al Señor. Cuando el Señor guía, cuando Dios dirige, estamos sensibles a su voz, que empezamos a ver la gloria de Él y cómo Dios comienza a obrar de maneras especiales. Y cuando vayan estos días, estoy organizando con todo en lo que yo hago en Belén y en otros lugares, para ir allá a ese lugar
Y es tremendo ese lugar, se llama es que La Bendecida. Se llama ese lugar, yendo para Buenaventura, hay un lugar que se llama La Bendecida. Y para terminar, porque el tiempo avanza, quiero decirles algo, amada iglesia. Se requieren altares que están en su corazón. Diga conmigo, está en mi corazón. Ese encuentro con Dios, que arda su presencia en mí. Dígalo fuerte, de tal manera que lo que no es de Dios se queme y se consuma, y que allí pueda escuchar la voz de Dios, y por donde vaya sea Él directamente que me guíe. Cuánto un aplauso fuerte al Señor, para ver su gloria, para ver su poder. Yo creo que voy a culminar con esto para que oremos. En el Antiguo Testamento habían muchos altares. Es más, la palabra de Dios habla de 354 veces la palabra altar. Pero no todos estos eran altares al Dios verdadero. Eran altares que también se hacían a dioses paganos, entre esos Baal, otro llamado Acera, y a otros tantos más. Y había altares que el hombre se encontraba allí con esas deidades. Pero hoy, aunque hay muchos altares, y si usted puede estar de pie, escúcheme esto que le voy a decir. Póngase de pie. Aunque hay muchos altares, que el ser humano se ha hecho. Ya enseguidita le digo, espera un momentico, ya le digo. Aunque hay muchos altares donde el hombre y el ser humano se encuentran con otras deidades, el altar es un altar donde usted debe de saber que en su corazón, diga conmigo, en mi corazón, Dios me espera para encontrarse conmigo. Dígalo conmigo, en mi corazón, Dios me espera para encontrarse conmigo. Y lo único que Él espera es que vengamos a Él, reconociéndolo como el único Dios verdadero, y que sin Él nada podemos hacer. Y si usted puede cerrar sus ojos, y ahí sí vamos a poner esta canción y la va a escuchar muy suave. Vamos a poner esta canción porque hoy quiero decirle que Dios en mi corazón y en su corazón ha venido para morar, y Él desea que el fuego de Él, su presencia sea real y verdadera en su vida. No, pero esa no es la canción que les dije. Esa no es la canción. Esa no es la canción. Levante su mano, deje que Dios obre y que Dios se glorifique en su vida. Esa canción yo se la mandé al pastor Libardo, al pastor también se la envié. Y vamos a levantar nuestras manos y vamos a decir: Señor, de verdad, ¿cómo está mi corazón, mi altar contigo? Porque, hermano, el que se acerca a Dios debe saber en dónde hacer el altar, y el altar está en el corazón. ¿Y cómo va a presentarse ante ese altar? Es muy importante. Aunque presentarse ante el altar, hermano, para muchos hoy en día ya no causa de pronto mucha emoción, mucha allí deseo o anhelo, pero quiero decirle en esta noche o en esta tarde, ya llegando la noche, de que Dios quiere que su corazón, de que el altar, que la presencia de Dios en su vida sea real, que sea un fuego que arda y que le guíe y que le oriente y que queme lo que tenga que quemar y que restaure lo que tenga que restaurar y que haga lo que Dios quiere hacer en su vida, en su hogar, en su matrimonio, en su familia, aún aquí en la iglesia. El altar, el encuentro con Dios no se puede apagar. Esa llama tiene que estar encendida continuamente. En los tiempos de Moisés, Dios mismo mandó a Moisés construir un altar en el tabernáculo de reunión, aleluya, con unas medidas y unas instrucciones exactas. Y en este tiempo, bendito sea el nombre del Señor, el altar es nuestro corazón y debe mantener encendido, debe mantener con la fuego y la llama del Espíritu Santo encendido. Y si usted puede levantar sus manos y levantar su voz, dígale al Señor: Señor, levanta mi vida, levanta mi corazón, este altar, este lugar de encuentro contigo, Señor amado Dios, para tu gloria. Lo que es tuyo va a permanecer, lo que no es tuyo se va a desvanecer en esta hora, en el nombre de Cristo Jesús.
Aleluya, porque Dios es el que propicia y manifiesta el fuego en tu corazón. Si se ha apagado, si su altar se ha arruinado, quiero decirle que el Dios verdadero, el Dios que trae fuego y que trajo fuego en los días de Elías, también trae un avivamiento, un fuego en tu corazón, para que hoy ese fuego te levante, te purifique y mantenga encendido continuamente. No se puede apagar tu relación con Dios, mi hermano, mi hermana. Como servidor, como servidora, no se puede apagar. La presencia de Dios en esta iglesia no se puede apagar. No se podía apagar el fuego del altar. Hoy es igual, no se puede descuidar el altar. No se puede descuidar ese altar. Oh, mi alma te alaba, Padre. Mi alma te alaba. Mi alma te alaba. Oh, Shakaramahaya. Oh, Takaramaya Sikahaya. Oh, Karamahaya Sikahaya. Oh, Karamahaya Sikahaya Katakaramaya. Toka Rebe Kama Shikataka Rebe Kaya. Oh, Karamahaya Sikataka Rebe Kaya. El altar no puede estar arruinado. El altar no puede estar apagado. El altar no puede tener fuego extraño. El altar debe estar el Dios vivo y real y verdadero, el Dios que nos dio la vida. Y ese fuego lo enciende el Señor hoy en tu corazón. Levante su mano, levante su voz y diga: Señor, enciende este altar en mi corazón de nuevo. Aviva este altar de nuevo en mi corazón. Si usted ha notado que se ha apagado, o que está medio apagado, o que está arruinado, qué sé yo. Iglesia, hoy el Señor me manda a decirles: el altar no se puede apagar. Tu relación con el Señor no se puede apagar. Esta iglesia no se puede apagar. Esta iglesia tiene que avanzar en el fuego del Espíritu Santo. Esta iglesia debe avanzar en el fuego de la palabra de Dios. Esta iglesia tiene que avanzar en el fuego del amor, en el fuego del perdón, en el fuego de la unidad, en el fuego de llevar la palabra de Dios, en el fuego de ayudarse mutuamente, en el fuego que hace que la gloria de Dios descienda y que nuestros enemigos sean dispersados y sean consumidos. Oh, Kashikahaya. Oh, mi alma te alaba, Espíritu Santo, toca. Toca, Espíritu Santo, toca. Toca, amado Espíritu Santo, toca. Toca, Espíritu Santo, y aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, haz a conocer tu obra y quema toda obra del pecado. Quema toda obra de engaño. Quema toda obra del diablo. Quema toda obra de mentira. Quema toda obra de duda, de incredulidad. Quema todo estancamiento. Quema toda brujería y hechicería y santería. Quema todo pasado que angustia. Quema toda soledad. Quema, Señor amado, toda palabra necia. Quema todo engaño de las tinieblas. Quema todo lo que no es tuyo. Sheka Rebe Kaya. O Karebe Kama Shikahaya. Mano, levante sus manos. Fuego de Dios desciende. 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 Por favor, por favor, por favor. Oh Padre, oh, el fuego de tu Espíritu en cada uno de tus hijos, de tus hijas. Se levantan altares con el fuego de la presencia del Espíritu Santo, de la palabra de Dios en esta noche. Se enciende la llama y el fuego del Espíritu Santo. Oh, Karamahaya Shikahaya. Toda planta que el Padre no ha plantado se quema, se destruye y se derriba. Aquello que lleva a la desobediencia se quema por el fuego del poder del Espíritu Santo. Aquello que viene a engañar la vida de tu pueblo, de tus hijos, de tus hijas, se quema en el nombre poderoso de mi Señor y Salvador Jesucristo. Y declaro que se enciende, aleluya, el altar en el corazón de tu pueblo, más y más en esta noche, Señor, en este tiempo. Tu pueblo se levanta para tu gloria, para oír tu voz, amado Dios, para avanzar, amado Dios, en estos tiempos en los cuales, amado Dios, se requiere un pueblo que anda
Señor, en el fuego, en la llama del Espíritu Santo. Oh, mi alma te alaba, Padre. Mi alma te alaba, Padre. Oh, iglesia, no puedes descuidar tu altar. Descuidar el fuego de Dios va a hacer que otros altares a dioses paganos se levanten. Y cuando no se hace de acuerdo a lo que Dios ha ordenado, entonces el altar se olvida, el altar se descuida y el pueblo se desvía. Y ya no va a haber un encuentro con Dios, ya no va a haber comunión con Dios, ya no es un altar donde Dios se manifiesta. Y hoy hay que restaurar el altar, la comunión con Dios, amada iglesia. Y van adelante. Y yo les digo, caerán 1000 y 10,000 a tu lado, pero no te llegarán. Y aunque el enemigo venga por un camino contra ti, por 7 caminos huirá delante de ti. Y digan conmigo esta oración para terminar. Digan: Padre Celestial, te doy muchas gracias por Jesucristo, tu Hijo amado, porque por medio de Él soy acepto ante ti, amado Padre, y soy llamado tu Hijo, restaurado, y tengo tu perdón, y soy libre de ataduras, de enfermedades y de toda maldición, porque he sido rescatado de las tinieblas a la luz. Soy templo del Espíritu Santo, nacido de nuevo, libre de culpa y de toda condenación, libre del temor. Y hoy confieso que Jesucristo es mi Señor y mi Salvador, y en Él soy una nueva criatura. Tengo bendición. Confieso que Jesucristo es mi luz, mi pan de vida, mi maestro divino, mi sanador, mi fuente de agua viva. Él es mi defensor, mi buen pastor, mi intercesor, el conquistador de la muerte. Él es mi Dios, Él es mi Señor, Él es mi Salvador. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Mis hermanos, Dios los bendiga. Vayan en gozo y paz, compartan el refrigerio y por favor no se vaya con la hoja, no se vaya sin dejárnosla, por favor. Le pido que se acerque, salude a una persona que aún no conozca y compartamos un abrazo. Listo. Muy bien. Esta canción se coloca al final del servicio y esa canción es con la que va a ministrar el pastor. Hola. Sí.
Hola. Listo. Dios les bendiga. Vamos a prepararnos para el siguiente servicio, un servicio de mucha bendición. Sé que el Señor está aquí y estamos expectantes de lo que Él va a hacer en nuestras vidas. Entonces vamos a tomar nuestros lugares para orar en el nombre de Jesús. Bueno, Padre, en el nombre de Jesús, hoy seguimos conectados en tu presencia, Señor. Hoy seguimos en este lugar con corazones abiertos para ti. Hoy pedimos, Padre, para que nos visites. Hoy pedimos, Padre, para que en el nombre de Jesús nuestros corazones estén abiertos para recibir tu bendición. Nuestros corazones estén abiertos para recibir de tu amor. Hoy pido, Padre, para que tu palabra sea como una espada que traspase hasta los tuétanos, Señor. Hoy pido, Padre, para que tu palabra sea un renuevo en nuestras vidas. Hoy pido, Señor, para que tu palabra, Señor, se lleve todo lo que no es tuyo, Señor, y que tú vengas a habitar una vez más en nuestros corazones. Hoy pido, Padre, para que delante de ti, Señor, podamos colocar toda carga, toda ansiedad. Hoy pido para que en el nombre de Jesús todas esas cargas sean recibidas en tus manos, Señor, porque solos no podemos, pero contigo somos más que vencedores, Señor. Hay muchas cosas que no podemos sobrellevar, que estamos incapacitados, Señor. No sabemos